Hola, un saludo para todos. Mi nombre es Oscar Alexander López Vélez. Soy estudiante de la Universidad de Antioquia del pregrado de Derecho en la seccional Urabá con sede en Carepa. En estos momentos estoy adelantando la materia de formación jurídica básica en Derecho Laboral. Adelanté un proyecto que denominé Del Derecho al Hecho. En este momento quiero hablarles de las prestaciones sociales. ¿Cuáles son esas prestaciones sociales? Podemos enunciar la prima de servicios, las cesantías, los intereses a las cesantías y la dotación. Muchas personas relacionan también las vacaciones como prestación social, pero las vacaciones no es una prestación social, toda vez que es un descanso remunerado que son 15 días de descanso por cada año de labor. Adicionalmente, les voy a hablar del auxilio de transporte. Aunque no es una prestación social, sí juega un papel importante para la liquidación de estas prestaciones sociales para aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Muchas inquietudes se nos presentan con respecto a los salarios. Hoy miraremos, por ejemplo, ¿qué es un salario? ¿Cómo se determina un salario mínimo? ¿Qué es un salario en especie? ¿Qué es un salario básico? ¿Qué es un salario integral? ¿Cómo se compone? ¿Qué clases de deducciones se pueden hacer? ¿Cómo se manejan las propinas? ¿Qué son los viáticos? ¿Qué elementos constituyen y cuáles no constituyen salario? Estas y otras preguntas resolveremos en el video del día de hoy. ¿Cuándo puede el empleador deducir o compensar o retener sumas del salario del trabajador? La ley prescribe que el empleador no puede retener ni deducir ni compensar sumas sin orden escrita del trabajador o sin un mandamiento judicial. Pero sí pueden hacerse deducciones o retenciones para descuentos de cooperativas, seguridad social, sanciones disciplinarias por algunas faltas cometidas con respecto al reglamento interno de trabajo. Pero es muy importante que sin mandamiento judicial el empleador no puede hacer ningún tipo de retenciones y menos cuando se trata de un trabajador que devenga un salario mínimo mensual legal vigente. Hablemos de los aprendices. Los aprendices son los estudiantes que han recibido una formación técnica, tecnológica o profesional y que van a hacer sus prácticas a una empresa. Las hacen mediante un contrato que se denomina de aprendizaje, pero que tiene 2 particularidades. La primera, no tiene subordinación, no existe la subordinación. La segunda, no puede ser superior a los 2 años. Estas personas reciben por parte del empleador una formación en la carrera que ya hicieron o en el estudio que ya tienen, y en contraprestación el patrocinador les da un sostenimiento que en ningún caso constituye salario. Por la particularidad de este tipo de contratación, como realmente no es un contrato, sino que es un aprendizaje, estos estudiantes no tienen derecho a todas las prestaciones sociales que tendría un trabajador normal. Estos estudiantes simplemente deben estar afiliados mientras estén prestando sus servicios a salud y riesgos profesionales. ¿Qué es el acoso laboral para la normatividad colombiana? Esta ley define en su artículo 2 el acoso laboral como aquellas conductas persistentes y demostrables que se presentan al interior de las organizaciones laborales. Es muy importante estos 2 conceptos porque casi son el eje de la ley y el eje de toda esta temática que veremos el día de hoy. Esas conductas persistentes como esas conductas que se presentan reiteradas en el tiempo, y lo demostrable es que sirva como sustento probatorio dentro de un proceso. Solamente hay una excepción y la misma ley lo prevé en su artículo 7 para que una sola conducta de acoso laboral pueda constituirse como tal, y es que esa conducta por sí sola el juez competente en la materia. El régimen de prima media anteriormente era administrado por una entidad del Estado denominada Instituto de Seguros Sociales, pero a raíz de la expedición de la Ley 1151 de 2007, se creó una empresa industrial y comercial del Estado del Orden Nacional, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, vinculada al Ministerio de la Protección Social, denominada Administradora Colombiana de Pensiones, Colpensiones.
cuyo objeto consiste en la administración estatal del régimen de prima media con prestación definida. Esto para indicar entonces que el trabajo en casa no equivale de ninguna manera al teletrabajo, a menos que se modifique la modalidad de un contrato común o normal y se especifique entonces que va a ser un contrato bajo la modalidad de teletrabajo. Dicho esto, entonces hay que decir que pese a que no equivale en términos legales al teletrabajo, sus características algunas le son comunes. Una de ellas es que precisamente el trabajador va a desempeñar sus actividades utilizando los medios tecnológicos para desarrollar su actividad, que están bajo su responsabilidad, bajo su custodia y bajo todas las características que pacten para desarrollar el trabajo en casa. Entonces, la diferencia fundamental entre el teletrabajo y el trabajo en casa es que el teletrabajo es permanente y el trabajo en casa es ocasional y no equivale de ninguna manera al teletrabajo.